Mi alma adora a Dios. Aleluya. Aleluya. Vive el Señor. Santo, tú eres santo, Jesús. Ahí donde tú me estás escuchando, confiésalo con tu boca. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Jesús. Que todos en tu casa lo oigan, que eres santo. Tú eres santo. Santo, tú eres santo, Jesús. Ahora que tu vecino lo
Oh, te adoramos, Señor, ahí donde tú estás. Dale una alabanza al Señor, aleluya. Aleluya, Él es digno de toda alabanza, de toda gloria. Mi alma adora al Señor. Hay un coro que dice: toda la tierra le adorará, vive el Señor. Muchas gracias. En este momento le voy a invitar una vez más a buscar la palabra de Dios y vamos a estar leyendo algunos versículos en el libro de Marcos y estaremos leyendo en el capítulo 2 de Marcos, comenzando con el primer versículo, y una vez más lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa.
e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Y dice, y les predicaba la palabra. Verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Asimismo, vamos a dar gracias una vez más y vamos a agradecerle a Dios la oportunidad que Él nos da de todavía oír su palabra, que Él nos dé entendimiento en este día, que Él obre en nuestro corazón como obró en aquel día, en aquel pueblo, en su ciudad, Capernaum. Padre, te damos gracias por el privilegio de estar ante ti, Señor. Te damos gracias por el privilegio de haber oído tus palabras, Señor. De haber visto, oh Dios mío, a través de la Escritura, la manera en que tú, oh Dios mío, constantemente recibías a aquellos, Dios mío, que habían sufrido, que habían sido afligidos. Y de cada uno de ellos, Señor, tú te compadeciste, Dios mío. Padre, en esta mañana ayúdanos, permite que tu palabra fluya, Dios mío, a través de este medio de comunicación, llegue al hogar, llegue a la vida de cada uno, Señor, y podamos una vez más decir que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Muchas gracias, pueden descansar un momento. En este día yo quiero traerles este momento de la palabra de Dios y queremos sí saludar a cada uno. Esta es nuestra iglesia, Iglesia Fe, Esperanza y Amor. Permanecemos en la ciudad de Chester, Pensilvania, en el 115 de la calle 10 del este de la calle 10 en Chester, Pensilvania. Este es mi nombre, su hermano y pastor en esta iglesia, José M. Pérez. Y en este momento yo quiero pues dejarle un tema inmediatamente, que es la palabra favorita del escritor del libro de Marcos, inmediatamente. Este tema se llama tus pecados te son perdonados. En el libro de Marcos, no hace mucho, el último mensaje que pudimos nosotros estar presentes es cuando vimos que Jesús venía echando fuera demonios y sanando a los afligidos. Y la escritura nos demostró en aquella ocasión que Jesús descendió a una región hacia Gadara. Cuando él dice pasemos al otro lado, en el libro de Marcos, aún en el capítulo 4, ellos descienden a la región de Gadara, pero nosotros no olvidamos que en ese viaje se desató una tormenta que hacía hundir la nave, pero Jesús se levantó del sueño en que él estaba durmiendo en la popa, y la Biblia dice que él le dijo al mar que enmudeciera, al viento que se callara, y inmediatamente hubo una bonanza, una quietud, una calma. Eso es típico de la persona de Jesucristo, que donde quiera que Él llega, no importa el problema, no importa la contradicción, no importa lo que se levante, Jesús es poderoso para traer calma en medio de la tormenta. Allí nosotros vimos a Jesús echar fuera demonios de las personas que eran gravemente atormentados por estos demonios. Pero en este día nosotros vamos a ver que no solamente Jesús echaba fuera demonios, Él sanaba al enfermo. Pero más que Jesús sanar al enfermo, Él enseñaba la palabra de Dios a las personas para que pudieran aprender a depender del poder de Dios, no solamente para sanar, sino para salvar también. Mientras Jesús, en el capítulo 2, nosotros encontramos esta historia que yo quiero relatar. En el libro de Marcos, capítulo 2, también se encuentra la misma historia en el libro de Mateo, capítulo 9. También se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 5. Pero es Marcos quien nos da a nosotros los detalles más importantes de esta historia. Porque Marcos, comenzando en el versículo 1, nos dice la Biblia que mientras estaba predicando Jesús en
Galilea y había regresado del área de los Gadarenos, llegó a su ciudad donde él vivía. Yo sé que nosotros hemos oído la escritura que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Es que Jesús no había hecho de la tierra su lugar de morada permanente. La Biblia nos muestra a nosotros que en un momento la Biblia nos muestra que los ángeles que acompañaron cuando Jesús ascendía al cielo, nos dice, así mismo como le habéis visto ir, Él volverá una vez más. La Biblia nos enseña a nosotros que el Señor está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué hace allí? Constantemente intercede, aboga. Él habla al Padre por aquellos que han creído en su nombre. Y mientras Jesús predicaba en toda Galilea, Él regresa a su ciudad, a Capernaum. Pero se oyó una noticia de momento, que Jesús está en su casa. Es que Jesús tenía un lugar donde vivir. Es que Jesús había tenido unos buenos padres. Es que Jesús tenía una familia. El libro de Marcos capítulo 6 versículo 2 nos enseña a nosotros que mientras se hablaba de la familia de Jesús, nos dice que no es este el hijo del carpintero, el hermano, y nombra a cada uno de aquellos que eran sus hermanos y sus hermanas. Jesús se oye que está en su casa. Y mientras Él está en su casa, si usted mira el versículo 2 del libro de Marcos, inmediatamente, dijimos que el libro de Marcos está lleno de una alta energía, que este joven predicador, este misionero, había conocido la historia de Jesús. Se cree que Marcos fue ayudado por Pedro para traer todos los relatos que tenían que ver con la vida de Jesús. Y cuando nos dice en el versículo 2 de Marcos 2, inmediatamente allí se juntaron mucha gente. La Biblia dice que ya no cabían y Jesús estaba enseñando y estaban sentados algunos personajes de importancia en aquel día. Uno de ellos eran los fariseos. Esta descripción nos las da el libro de Lucas capítulo 5 versículo 17. ¿Qué es lo que dice? Que allí estaban los fariseos, allí estaban los doctores de la ley. Habían venido de todas las aldeas. ¿De dónde? De Galilea, de Judea, de Jerusalén. Y la Biblia dice algo bien importante en el final del versículo 17 de Lucas capítulo 5. ¿Qué nos dice? Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Él había venido en una misión. En el tiempo de Cristo había muchas enfermedades, tal parecido en el día de hoy. Pero debido a la medicina que nosotros tenemos en nuestros días, muchas de las enfermedades que habían en los tiempos de Cristo habían sido erradicadas poco a poco, no por la medicina, sino por el poder del Salvador, que había aparecido en Galilea, que había aparecido en Judea, en Jerusalén, que había ido a Tiro y a Sidón, que había ido a Samaria, que había llegado y recorrido todos los lugares. Y allí la Biblia dice que estaban sentados estas personas. Y en Marcos capítulo 2 y versículo 2, la escritura nos dice, y Jesús les predicaba la palabra. Este evento para mí, en la manera en que Marcos presenta la escritura, es bastante similar a lo que nosotros oímos en el capítulo 1 del libro de Marcos, que mientras Jesús está en la sinagoga de ellos y Él está enseñando la palabra de Dios, de momento un demonio se manifestó en un hombre, pero Jesús le dijo, cállate. Y el demonio dejó a aquel hombre totalmente libre. Y los testigos, la gente presente, dijeron, pero ¿qué es esto? Ahora, en el libro de Marcos, el mismo libro, el capítulo 2, estamos mirando que mientras Jesús está enseñando la palabra de Dios, yo en mi mente, yo percibo a la persona de Jesucristo como una persona bien entonada, aún en su forma de hablar. No quiere decir que cuando Él tenía que acentuar algo, Él no lo podía hacer. En un momento, Él echó fuera a los que estaban usando el templo como un lugar de cambista, como si fuera un casino.
allí la gente estaban tratando con vender y comprar, y vendían animales y hacían de todo. Pero la Biblia dice que el celo de Dios le consumía, y él echó a todos los que estaban en el templo afuera a latigazos. Así que cuando usted piensa en la persona de Cristo, no piense que era una persona que cualquiera podía abusar de él. En momentos trataron de matarle, en momentos quisieron tirarlo por un despeñadero, por un abismo, pero la Biblia dice que como aún no era su hora, no se había acercado. La Biblia dice que él caminaba en medio de ellos y no podían ni siquiera tocarle. Pero nosotros sabemos que Jesús, mientras él predicaba, la Biblia dice, versículo 3 de Marcos capítulo 2, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Obviamente, mientras Jesús estaba en su propia casa y estaba enseñando la palabra de Dios, allí se reunió un gentío. Estaba lleno. La gente llenaron su casa. Habían utilizado todos los asientos. Los doctores de la ley estaban sentados. La gente agolpaba la puerta. Se habían acercado a ver, a oír, porque la fama del Señor se había movido a través de Galilea. Se había movido a través de los lugares cercanos. Y allí estaba Jesús en su casa, con una casa llena, completamente llena. No podía nadie ni siquiera entrar por la puerta. Las personas estaban afuera oyendo. Pero hermanos, dice Marcos, de momento vinieron unas personas con un paralítico. Estas personas tienen que haber programado ese viaje. Ellos tenían que haber decidido, vamos a llevar a nuestro amigo. Él era paralítico. Él no podía valerse de él mismo. Él necesitaba ayuda. ¿Cuántos de nosotros podemos entender eso en nuestra propia vida cuando tiene que ver con las cosas de Dios? Que no entendemos totalmente, que no conocemos. La Biblia dice, a veces nosotros estamos mirando, dice Pablo, como por un espejo oscuramente. Pero la Biblia tiene respuestas para nuestras preguntas. La Biblia tiene respuestas para las aflicciones nuestras. La Biblia, la palabra de Dios, siempre ha sido el medio como nosotros podemos alcanzar la esperanza que tanto anhelamos, de que tengamos paz, de que tengamos tranquilidad, de que podamos pensar, de que podamos dormir y tengamos la fe de que un día de esto Cristo volverá, levantará su iglesia, y la Biblia nos invita a nosotros a entender que en el lugar donde estaremos morando, allí no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, pero en el momento presente estamos experimentando todas las cosas que podemos pensar que sí son negativas. Pero este hombre paralítico tiene unos buenos 4 amigos. Ellos deciden hacer una cama o llevárselo en su propia cama. No nos describe la cama que traían a este hombre, pero sí era cargado por 4 personas. La Biblia dice que cuando se acercaron a la casa de Jesús, allí por causa de la gente, lo subieron al techo. Yo tengo que decir, aquí cabe un wow bien grande, porque muchos de nosotros, cuando aún tenemos la intención de llegar al templo, muchos de nosotros, cuando se nos invita al templo, yo soy testigo, he invitado muchas personas, le he dicho, por favor, ten un momento de visita a la casa de Dios. Y muchas veces la respuesta que me han dicho, yo voy a ver, yo lo voy a pensar. Y yo no sé qué es lo que la gente está pensando, qué es lo que van a ver, pero en ese voy a ver y lo voy a pensar, llegó el día y la gente no aparece. Y nosotros anhelamos que alguien pueda llegar al lugar donde hay bendición. La Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Esto era lo que estos 4 amigos del paralítico, no nos dice el nombre del paralítico,
Pero los 4 amigos anhelaban llegar a la casa donde Jesús se estaba expresando, enseñando la palabra de Dios. Ellos no pudieron hacerlo. No nos dice que estuvieron mucho tiempo, porque el wow que cabe aquí es que de momento ellos miraron hacia arriba. Ellos dijeron entre sí: vamos a tomar a este hombre, nuestro amigo, vamos a llevarlo al techo, pero no hay por dónde bajarlo. No importa, vamos a hacer una abertura en el techo y lo vamos a bajar. Tenemos que hacer que este hombre llegue a los pies de Jesucristo. Qué bueno es entender que a los pies del Maestro hay bendición. Allí sí hay esperanza. Allí sí hay vida eterna. Ellos esperaban que Jesús iba a hacer algo con el paralítico. ¿Sabe? Porque a través de su ministerio ya Jesús, su fama se extendía, porque a todos los que venían a él los sanaba. Recuerden la escritura que yo le leí hace unos minutos, donde dijimos que en el libro de Lucas capítulo 5 y versículo 17, nosotros dijimos que Jesús, el poder del Señor estaba con él para sanar. No había enfermedad que pudieran traerle que él no la pudiera sanar. Nosotros oramos a Dios y nosotros confiamos en el poder de Jesucristo. Pero en este momento es Dios mismo quien está presente. La persona de Cristo encierra toda la deidad de Dios. Y allí estaba presente con el poder para sanar toda enfermedad. Para mí, una de las enfermedades que más se destaca en nuestra tierra es que un paralítico se ha sanado. Muchos de nosotros quizás diríamos: si yo viera un paralítico pararse, caminar, yo creería en el Señor Jesucristo. Pero hermanos, amigos, los milagros que Jesús hace, no los hace para que usted y yo creamos en su nombre, aunque dan verdad al poder que Él ha hablado, que Él viene diciendo que tiene. Los milagros, nosotros nos olvidamos de los milagros. Pero aquí Jesús quería enseñar al pueblo a confiar en Dios como un Padre bueno que lo había enviado a Él. Pero ni los fariseos, ni los doctores de la ley, ni muchas personas más estaban listos para recibir esta nueva enseñanza. El dicho popular en aquellos días era: ¿qué es esto? ¿Qué doctrina es esta? Que Él le dice a los demonios: cállense, y se callan. ¿Qué doctrina es esta? Que Él le dice al mar: enmudece, y los vientos también le obedecen. ¿Quién es este personaje? Nosotros lo hemos visto crecer. Recuerde, Él está en su ciudad, en el lugar donde Él se ha criado. La gente sabe que Él fue un niño. Ellos saben que Él se crió y que su padrastro se llamaba José. Ellos sabían todo de su vida. Mencione un vecindario donde la gente no se conocen los unos a los otros. Es más, en ocasiones ellos acusaron a Jesús de él ser un bastardo, porque le dijeron a nosotros tenemos a Abraham como padre, pero tú, ¿de quién eres hijo? Ellos dudaban, no creían que él había tenido un nacimiento divino, donde el Espíritu de Dios había venido, había hecho sombra sobre María, y la palabra de Dios, el verbo, se hizo carne en el vientre de María y nació Jesús. La concepción de Cristo fue una concepción totalmente santa. ¿Por qué? Porque no fue un varón que se unió a María. Es que la palabra de Dios tomó lugar en el vientre de María. No vino con forma de... O sea, no vino como producto de la unión de un hombre y una mujer. María, la Biblia establece claramente que era virgen, que no había conocido un varón. Nosotros sabemos que el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Por qué? Para que Jesús no tuviera relación con el pecado. Por eso es que Él nació con un poder. Él nació
con su sangre, no el producto del hombre, sino como creación de Dios en el vientre de María. No vino por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Es ahí donde nosotros conocemos que en Jesucristo no había contaminación con el pecado. Y era necesario que fuera así, porque nosotros vamos a ver algo ahora que nos deja ver la gran importancia de que Jesús no tuviera relación con el pecado. Cuando traen a este hombre y lo bajan por el techo, la Biblia dice en el verso 5 de Marcos 2, que cuando Jesús lo vio y vio la fe de ellos, dijo al paralítico, cuando él observa la fe de los 4 hombres, porque note que dice, cuando él vio la fe de ellos, allí yo no quiero sacar que el paralítico no tenía fe. Está diciendo, él vio la fe de ellos. Puede estar refiriéndose a varios, incluyendo el paralítico. Pero lo que Jesús dice, y para mí es lo de interés en este día, dijimos que el tema es, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe qué le dice Jesús al paralítico? Le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Dijimos que en la casa de Jesús, allí habían escribas, habían fariseos. Los escribas son doctores de la ley, gente que interpretaban las escrituras, que podían ir directamente a los libros de la ley y dar explicación. Pero cuando ellos oyen a Jesús, la Biblia dice que ellos cavilaban en su corazón. Ellos dudaban de lo que estaba pasando. Ellos no creían que era posible que Cristo estuviera diciendo lo que Él está diciendo. ¿Qué fue lo que Él dijo? Él dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, mientras ellos cavilaban en sus corazones, esto era lo que ellos pensaban en su corazón. Él está diciendo blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero la realidad es que allí estaba Jesucristo y la Biblia presenta a Jesús en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Y el verbo se hizo carne, dice Juan 1:14, y el verbo habitó entre nosotros. En ese caso es Juan, su discípulo, que está hablando de cómo se manifestó Jesús en el mundo. Él es, la Biblia dice en San Juan 14:6 también, Él es el camino, la verdad y la vida. En esta mañana yo quiero que usted conozca claramente quién verdaderamente es Jesús. ¿Por qué hablar tanto de Él? Yo he tratado de hacer un énfasis grande en la persona de Jesucristo. Sí, yo sé que mucha gente han abrazado una religión, pero es tiempo de más de usted haberse hecho miembro de alguna iglesia. Usted abrace la persona de Jesucristo y lo reciba, porque Él ha venido para salvar lo que en el mundo se había perdido. Dice Lucas 19:10. Si Jesús vino a salvar, la forma de salvación es obteniendo el perdón de nuestros pecados. ¿Y cómo sucede esto? Nosotros sabemos que sí, Dios es quien perdona pecados, pero los que estaban sentados allí no podían comprender es que que ellos conocían en su propio vecindario le estuviera diciendo a un paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Oh, pero como Cristo conoce el corazón del hombre, como Jesús conoce lo que yo estoy pensando, como Él me conoce desde que yo nací hasta el día que yo muera, y más allá todavía, conociendo esto, la Biblia dice, mire lo que dice ahí mismo, estamos en Marcos 2:6, conociendo a Jesús en su espíritu, que ellos cavilaban, que ellos dudaban, que ellos estaban distraídos con esta pregunta que se hacían. Él le dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Nosotros le podemos decir a otra persona, es que tú no sabes lo que hay en mi corazón. Y nosotros engañamos a mucha gente diciéndole esto.
Y nosotros nos justificamos delante de mucha gente diciéndole, no me juzgue porque tú no conoces mi corazón. Pero tenemos a uno que sí conoce nuestro corazón. El mismo Jesús que está allí, que está entendiendo por el Espíritu que había en él, que los corazones de ellos estaban mal. Jesús le dice, muy bien, yo sé que ustedes no están cómodos con lo que yo le he dicho a este hombre. Necesitamos un poquito de explicación aquí. Y en el versículo 9 de Marcos 2, él le dice, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿qué es más fácil? Y yo le hago la misma pregunta a todos los que están escuchando. ¿Qué es más fácil? Vamos a tener dos opciones para contestar. ¿Es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? Y si usted me está escuchando en este día, y si yo fuera esa persona que le está diciendo a usted, ¿usted me cree cuando yo le digo tus pecados te son perdonados? Usted va a decir, eso es fácil. Eso lo puede decir cualquier persona. Porque cuando yo digo a alguien y yo le digo tus pecados te son perdonados, eso solamente es la obra de Dios en la persona. Pero nadie más va a ver nada. Es más, aún el perdonado no es hasta que crece en su vida espiritual va a entender lo que realmente ha acontecido cuando Jesús nos salva. Muchos de nosotros vinimos al Evangelio desconociendo el poder de la salvación. Y desde el momento en que alguien confiesa a Cristo como Salvador, nosotros sabemos que para esa persona hay vida eterna prometida de parte de Dios. Pero algunos de nosotros seguimos viviendo en una forma un poco descuidada. ¿Podemos admitirlo? Seguro que sí. Por eso es que él le está diciendo la pregunta, ¿es fácil decirle a alguien tus pecados te son perdonados? Pues Jesús le dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecado, le dijo al hombre paralítico, a ti te digo, levántate. Número 2, toma tu lecho. Y número 3, vete para tu casa. En palabras más aceptables, vete para tu hogar. Es algo parecido que le dijo al hombre de Gadara cuando queda libre. Aquel hombre quería seguir en pos de Cristo. Él había entrado en una relación con Cristo. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿cómo uno practica una buena relación con Cristo? Es que uno quiere oír lo que Él tiene que decir. Es que uno quiere seguir en pos de Él, su carácter, su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de actuar entre los demás, la manera en que Él es misericordioso, la manera en que el amor de Dios se manifiesta en su vida. Si alguien quiere entender qué es tener una relación con Dios, es cuando yo quiero ser semejante a como Él es. Aquel hombre se levantó enseguida. A mí me gustan las palabras de Marcos. Dijimos que él es de alta energía. Él se levantó enseguida y tomó su lecho. No hizo pregunta, no cuestionó, no dijo por qué. Salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La gente son testigos de lo que pasó allí. Esto es lo que estaban allí. Pero quiero decirle que la gente son testigos de lo que Dios hace en tu vida. Y aunque no quieran recibir a Jesucristo, no pueden negar que ya tú no eres el mismo que eras antes. Que si somos débiles, cierto que somos débiles. Cierto que nosotros podemos encontrar muchas cosas que no quisiéramos ver que se manifiestan en nuestra vida. Pero no olvide, todavía tú vives en un cuerpo hecho de carne y hueso, sujeto a pasiones,
sujeto a tentaciones, pero Cristo ha aparecido, dijimos en algunas ocasiones, a deshacer las obras del diablo para que yo pueda servirle con todo el corazón. Yo quiero en este día ir ya casi cerrando en esta bella historia donde nosotros vemos al Señor manifestarse. Él está predicando y en su propia casa, recuerden, él había regresado a Capernaum y la Biblia dice que se oyó la noticia que él estaba ¿dónde? En casa. ¿En la casa de quién? Es como cuando yo le digo a usted, nos vemos en casa. Normalmente yo estoy hablando de mi casa. Es la única razón que ellos pudieron hacer un agujero en el techo y tirarlo por ahí, que nadie se molestó. Porque hemos dicho que Jesús, ante la necesidad, Él te pone atención todo el tiempo. Nadie ha podido molestar al maestro. Es más, en una ocasión le traían niños para que lo tocaran y los discípulos le dijeron, no molesten al maestro. Y Jesús le dijo, dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Es que no ha habido una persona en todo el relato de la Biblia que haya interrumpido a Jesús y Jesús se haya molestado. Cuando quisieran ser predicadores como el Hijo de Dios, que no miran la interrupción del momento para entender que nosotros podemos darle atención a alguien que está molesto, a alguien que está afligido, porque esa es la voluntad de Dios. La Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El carácter de Cristo es de servidor, de siervo. Él dice, mas yo he venido para servir a los demás. Esto es lo que distingue a Jesús de los demás. Esto es lo que lo hace a Él especial. Y aquel día, el agujero en el techo y el paralítico ser bajado, en medio de su cátedra, en medio de la expresión bíblica, Él le dice, no te apures, hijo, tus pecados te son perdonados. Allí la gente se revolcó en el corazón, pero como Jesús conoce el corazón del hombre, relata lo que Él ve. ¿Por qué podemos decir que Jesús es así? La mejor forma de entender esto es regresando a algunos lugares en la Biblia. Pero yo solamente quiero mencionar algunos de ellos. Cuando nosotros recordamos la historia de Abraham y su hijo Isaac, que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. La Biblia dice que Abraham, en obediencia, él se marcha hacia el monte, donde allí habría de sacrificar a su hijo. Yo estoy totalmente seguro que Abraham no podía entender claramente el por qué Dios le decía esto, pero Dios sí, él sabía el por qué. Abraham obedece a Dios. Abraham camina con su hijo Isaac. Abraham amarra a su hijo. Y el hijo Isaac le hace una pregunta a su padre, que está listo por darle muerte, porque Dios se lo había ordenado así. Alguien dice, pero eso no es lícito. Pregúnteselo a Dios. Él fue el que se lo pidió a Abraham. Y la Biblia dice que el hijo de Abraham, para aún trabajar en la mente del padre, le dice, papi, yo veo que yo estoy atado. Yo veo que tú traes la leña. Yo veo que ya el fuego está encendido. Una pregunta, papi, ¿dónde está el cordero? ¿Sabe? Hay algo que se llama, que Juan el Bautista dijo en el libro de también de Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando él ve a Cristo a la distancia, él dice, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe? En la palabra cordero nos lleva a entender quién Cristo realmente es. Él es el que quita el pecado del mundo. Y para poder quitar el pecado del mundo, tenía que ser un cordero sin mancha, incontaminado, perfecto. Tenía que haber sido observado por los sacerdotes. No podía ser cojo, no podía ser pinto. Tenía que ser un cordero completo. Y la Biblia dice que Juan mira a Cristo y lo ve como el cordero de Dios. Durante el sacrificio que Abraham está para hacer con su propio hijo, la Biblia dice lo siguiente: de momento un cordero trabado, y aquí el cordero de Dios aparece con Abraham, en un lugar donde una vez más nosotros vemos al cordero de Dios que aparece. Es en el tiempo cuando los israelitas están para ya salir de Egipto, y Dios le ordena que maten un cordero.
y que la sangre del cordero la pusieran en los dinteles de las puertas, y cada uno que fuera cubierto con la sangre del cordero que fuera muerto en aquel día, cuando viniera el ángel de la muerte, pasaría por encima de todo el que está cubierto con la sangre. Viene un juicio para la tierra. La pregunta en esta mañana es: ¿hemos nosotros sido cubiertos con la sangre del Cordero Inmaculado de Dios, el Santo, el Inocente, el precioso Cordero de Dios? Primera de Corintios 5:7, Pablo dice lo siguiente. Él dice: nuestra Pascua es Cristo. ¿Por qué? Porque ya fue sacrificada por nosotros. Estamos esperando ¿qué? Para decir: yo quiero una nueva vida. No se consigue en un centro de rehabilitación. Tú puedes mejorar tu vida, pero tú quieres ser salvo, tienes que venir a través del conocimiento del Cordero de Dios. Para terminar en este día, el libro de Hebreos capítulo 4, el versículo 15. Y si usted lo tiene, yo le llamo y le invito para que usted lo busque. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Nos habla de un cordero que era perfecto. Cristo, el Cordero de Dios sin pecado. Así dice: porque nosotros no tenemos un sacerdote, o no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, es decir, de nuestros pecados, sino, en otras palabras, el que tenemos no es uno que no puede. El que tenemos, Él puede. El que tenemos, dice, es uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que pone a un lado a la persona de Cristo, comparado a cualquier líder de cualquier denominación en toda la tierra, aún al lado de Moisés, aún al lado de Juan el Bautista, que Cristo dice de él: de todo hombre nacido de mujer, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Cristo es el único que se puede separar y decir: Él es el Santo de Dios. El único que pudo pronunciar las palabras: consumado es la obra. Y el único que pudo decir: Padre, en tus manos yo encomiendo mi espíritu. Y Él expira en la cruz del Calvario. Él pudo hacer todo esto porque Hebreos 4:15 nos dice a nosotros que aunque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin embargo, sin pecado. Así yo termino leyéndole algo en el libro de Hebreos, y es el capítulo 7, para que por lo menos usted pueda tener alguna idea un poquito clara, quizás más clara. En Hebreos capítulo 7, y los versículos que yo leí al comienzo de este versículo, nos dice a nosotros lo siguiente: que Él es un sacerdote inmutable. Mira el verso 22. Dice: Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Si habla de un mejor pacto, habla de que había un pacto anterior. Pero el pacto anterior no solamente es anterior, sino era inferior. Por varias razones. Porque la sangre era de animales. Era inferior porque era por hombres, que la Biblia llaman débiles. Mire cómo dice aquí: Él es hecho, Cristo, verso 22 de Hebreos 7. Él es fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes antes de Él llegaron a ser mucho. ¿Por qué? Debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, nadie podrá sustituirle. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Yo quiero que usted oiga esto: cuando Cristo lo salva a usted, lo salva con el propósito de que sea salvo por toda la eternidad. Y dice: esto es a los que por Él, Cristo, se acercan a Dios, viviendo Él siempre para interceder por ellos. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Pedro un día? Pedro, yo sé que Satanás ha pedido tu alma para zarandearte.
Él te va a hacer la vida imposible. Él te va a tratar de hacer que tú abandones tu fe. Pero ¿sabe qué, Pedro? Yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Esto es debido a que Él está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Y cada vez que en nosotros hay debilidad, es Cristo quien pone la cara por nosotros. Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Y yo he estado oyendo que Él no ha perdido ni un caso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Pero mire, termino diciendo esto. No solamente Él está intercediendo por ellos, porque tal sumo sacerdote, este nos convenía. ¿Quién? Cristo. ¿Por qué? Es santo, es inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Yo creo que en el día de hoy usted tiene suficiente razón para entender que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Que hay uno solo que se presentó con su propia sangre en el mismo cielo. Cuando usted lee esta expresión que Él era apartado de los pecadores, no olvide que a Él lo criticaban por tener la compañía de los pecadores. Cristo comía con los pecadores. Cristo, es más, estuvo en la boda de los pecadores. Y allí Él hizo un milagro. Lo que quiere decir esto es que Él no tenía contaminación con el pecado. ¿A quién usted quiere seguir? ¿A una religión que le ha formado a usted un montón de reglas en su vida, pero usted no ha podido tener una buena relación con Dios? ¿O usted quiere lo que se le dijo al paralítico primero? Tus pecados te son perdonados. En este día yo quisiera orar. Yo sé que Él puede salvarte en tu auto. Yo sé que Él puede salvarte donde quiera que tú te encuentres. Padre, yo vengo ante tu presencia. Y yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por la expresión, aquel hombre, y cómo ha llegado a mi vida, donde tú me has dicho, tus pecados te son perdonados. Y gracias que en este día nosotros podemos transmitir el evangelio, un evangelio de gracia, un evangelio que salva al pecador, que levanta al caído, que da nuevas fuerzas, que interrumpe tu vida para darte una nueva visión, para hacer de ti un testigo del poder de Jesús para sanar y para salvar. Recíbele en este día. Dile: Señor, toma control de mi vida, toma control de mi hogar, toma control de mi matrimonio, toma control de mis hijos, toma control del destino que me aguarda. Ayúdame, Señor amado. Perdóname, Señor. Salva mi alma. Aleluya. Dale gloria. Dale gracia. No hay otro como Él. Él es el único. Él es el Señor de señores. Él es Rey. Dale gloria. Dale gracias. Yes, Lord. Gracias, Señor. Dios te bendiga en este día. Comunícate con alguien. Busca ayuda. No te detengas. El paralítico tuvo amigos, pero busca amigos que te lleven a la presencia de Dios. Si tienes que cambiar tus amistades, hazlo por el bien de tu alma. Buscarle entre tanto que Él está cercano. Él es Dios. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te guarde.